Saludos hermanos, bendiciones para todos, sean todos bienvenidos a un nuevo repaso de la lección de escuela sabática. Hoy vamos a estar repasando la lección número 10, ¿sí? De esta lección del tercer trimestre, la voy a poner de este lado. La lección número 10 de este tercer trimestre titulada Una posición de espera. Hermanos, no se pierdan la lección de hoy porque no solamente los versículos que vamos a leer hoy estoy yo encargado de repasar la lección, sino por las citas del Espíritu de Profecía también que se van a estar leyendo. Hoy tenemos las perlas escogidas, los testimonios. No se pierdan las perlas que están muy buenas, son muy claras sobre algunos temas que están en boga hoy en día, de la gente poniendo fecha para la segunda venida de Cristo, etcétera. Así que no se pierdan, hermanos, esta lección, son todos bienvenidos. Hoy estamos tocando la lección número 10, una posición de espera de este tercer trimestre que habla acerca de los diezmos y las ofrendas. Pueden descargar todavía esta lección si la quieren, aunque ya estamos terminando, quedan unas pocas semanas ya para terminar. Pueden descargar esta lección y también pueden descargar la lección número 4, ¿sí? Del cuarto trimestre del año 2023, que va a ser la carta a los Hebreos parte 1. Así que vayan descargando la lección, vayan mandándola a imprimir, ¿sí? Todos aquellos que necesiten la lección de escuela sabática, mándenla a imprimir. Si hay alguno que está en Estados Unidos o Puerto Rico y quiere que se la mandemos por correo, porque tenemos un pequeño excedente, no es que la vamos a estar mandando por correo todos los trimestres, no quiero asumir ese compromiso. Nosotros imprimimos una pequeña cantidad para algunos hermanos que estamos acá en Puerto Rico, y como en esta ocasión tuvimos un pequeño excedente, es decir, hicimos algunas de más, si hay alguno en Puerto Rico o Estados Unidos que la quiera, me lo pide y se lo mando por correo rapidito ya esta semana, para que les pueda llegar a tiempo y puedan participar con nosotros con la lección de escuela sabática. Por lo demás, en el link que ustedes ven en pantalla lo pueden bajar, imprimir, mandarlo en imprenta si quieren o lo que fuera. Ahí están las lecciones de escuela sabática, la de los 4 trimestres ya de este año, que estamos llegando al final del año, Dios mediante. Así que bueno, pueden descargar el folleto de escuela sabática. Vamos a comenzar el día de hoy haciendo una oración y después vamos a escuchar una alabanza que nos manda nuestra hermana Lisi Palos, a quien le mando un abrazo y le doy las gracias por acceder a la participación de las alabanzas. Así que vamos a pedirle a Dios que nos dirija en este repaso de escuela sabática, y bueno, vamos a comenzar con la programación. Querido Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque en tu amor y misericordia nos permite hacer este programa. Tú sabes, Padre, las vicisitudes de la vida y las cuestiones que hay de por medio, pero en tu misericordia tú quieres que nos reunamos, que busquemos de tu palabra, que meditemos en ella y que pongamos nuestros ojos en tus promesas para vivir felices en esta vida que tenemos, con esperanza, con alegría de corazón y con el gozo de la salvación. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, le doy la bienvenida también a todos los hermanos que están ahora mismo en el chat participando. Vayan dejando ahora todos sus comentarios, vayan dejando sus aportes, porque siempre los estamos leyendo y estamos contestando. Ahora mismo, Dios mediante, estamos conectados, respondiendo también sus mensajes. Así que vamos a ir ahora sí a la parte musical. Vamos a escuchar la alabanza que nos manda nuestra hermana Lisi Palos, desde aquí mismo, desde Puerto Rico, participando en la alabanza al Señor. Así que bueno, muchas gracias, Lisi. Escuchamos la alabanza y después sí nos metemos directamente en el estudio bíblico. Se canto gozará.
Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Lizzy, por tu participación. Antes de meternos en el estudio bíblico propiamente dicho, voy a dejar la pregunta para el chat, para todos aquellos que quieran participar, respondiendo a la pregunta, los que pudieron hacer la lección durante esta semana, pudieron repasar cada uno de los versículos. La pregunta para el chat es la siguiente, la vamos a estar respondiendo al final del estudio bíblico, cuando lleguemos a los versículos finales. ¿Con quién se va a poner la parte de aquellos siervos que no esperen fielmente? Esta es la pregunta para el chat. ¿Con quién se compara? ¿Sí? ¿Y con quién van a participar, en definitiva, los siervos infieles? Hay dos grupos de personas que se mencionan que van a compartir la suerte con los siervos infieles. ¿Qué grupos de personas? Lo menciona la escuela sabática, lo mencionan los versículos, así que esta es la pregunta para el chat. ¿A quién se compara o con quién van a compartir la suerte los siervos infieles que no velen esperando a su Señor? Esta es la pregunta para el chat, así que vayan tomando nota y si se acuerdan de algún versículo que leyeron esta semana y quieren dejarlo en los comentarios o en el chat, lo pueden hacer. Gracias a todos por estar conectados en este momento. La semana pasada la verdad es que tuvimos unas 120 personas o 120 dispositivos conectados, lo cual es siempre más o menos el pico, ¿sí? El máximo, y a veces bajamos a 80 o a 75, pero 120 la semana pasada la verdad que fue una bendición. Así que bueno, agradecidos a Dios por eso. Vayan dejando su respuesta a la pregunta para el chat, a quién se compara o con quién van a compartir la suerte de los siervos infieles. Lo menciona la escuela sabática, son dos grupos de personas, ¿sí? Lo mencionan los versículos bíblicos. Dejen sus comentarios sobre lo que sea, dejen sus saludos sobre lo que sea. Al final vamos a tener también las perlas escogidas de los testimonios, así que busquen sus Biblias ahora, que vamos a estar leyendo algunos versículos bíblicos. De todas maneras los voy a poner en pantalla para que ustedes los puedan ver. Vamos a meternos directamente con el estudio bíblico. Muy bien, la escuela sabática nos habla acerca de la posición que debemos tomar los siervos de Dios. Y cuando digo los siervos no me estoy refiriendo a los ministros exclusivamente, sino a todos aquellos que hemos creído y hemos aceptado el Evangelio y las promesas del Señor, entre las cuales está la segunda venida de Cristo, ¿sí? La Biblia nos habla muchísimo acerca de nuestra posición que debemos tener para esperar la segunda venida de Cristo. Una posición de velar, de estar atentos, de no dormirnos, de no distraernos, de no pelearnos entre nosotros. Bueno, hay bastantes especificaciones sobre la posición que debemos tener. Ustedes pueden ver ahora algunos de los versículos que vamos a estar leyendo en pantalla, pero Isaías capítulo 25, versículo 9, nos dice lo siguiente: se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios. ¿Qué día está mencionando Isaías? Está mencionando el día de la venida de Cristo, el día final, ¿sí? El día de las recompensas, del galardón. Dice, en Él hemos esperado y Él nos salvará. Esta es la posición que ha de tener el pueblo de Dios, ¿sí? En estos últimos días, en este tiempo final. Sabemos que la venida de Cristo está cerca y nuestra posición debe ser de velar y esperar por la venida de Cristo, ¿sí? Dice, este Jehová, en Él hemos esperado, estaremos alegres y nos regocijaremos en su salvación. Bueno, fíjense qué interesante, ¿no? La lección destaca esta posición que tenemos que tener de esperar en Cristo, y en esa espera no hay una especie de tristeza o angustia o ansiedad, ¿sí? o temor, sino que está en el contexto de la alegría de la salvación. O sea, todos aquellos que esperan al Señor van a estar con la alegría de la salvación, porque ustedes piensen esto: si yo no fuera salvo, si yo no experimentara en mi vida esa alegría de la salvación, ese gozo que me da la salvación en Cristo, yo tampoco voy a anhelar la venida de Cristo. Yo no voy a querer que Él venga, porque yo voy a amar las cosas de este mundo. Pero los que esperan la venida de Cristo, los que tienen puesta su vista en Cristo y que quieren que el pecado se termine, que han aborrecido el pecado, que han llegado a aborrecer el pecado, ellos van a estar con alegría esperando al Señor, con gozo y con alegría. ¿Para quién va a ser un día triste la venida del Señor? Obviamente para los impíos, para los que quieren vivir sin Dios y sin ley, ¿sí? Para los que han rechazado la salvación. Entonces, Mateo 24, que es uno de los textos junto con Lucas capítulo 12, son los textos que más vamos a estar leyendo, nos habla acerca de esa tardanza o de esa espera y de las señales que tenemos acerca de la venida de Cristo, que dice lo siguiente:
De la higuera aprended la parábola. Esto es Mateo 24, 32 al 34. Yo sé que ustedes lo están viendo, pero también este programa pasa a audio. Hay gente que no lo va a ver, así que por eso lo menciono. Mateo capítulo 24, 32 al 34 dice así. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Muy interesante el pasaje, Mateo 24, en los versículos anteriores, obviamente va mencionando una serie de señales y de cosas que van a pasar sobre la tierra, como guerras, hambre, pestes, terremotos, una serie de cosas, de señales, que va a ser predicado el Evangelio a todo el mundo por testimonio, que esa es la última señal, ¿sí? Y entonces vendrá el fin. Entonces dice que como la higuera, ¿sí? Cuando empieza a dar sus brotes, sabemos que el verano está cerca, de la misma manera cuando vean todas estas cosas, van a saber que está cerca a las puertas, o sea que Cristo, la venida de Cristo, está cercano y está a las puertas. Cuando se vean estas cosas, y agrega una cosa más, no pasará esta generación hasta antes de que todo esto acontezca. Mucha gente se ha confundido con este versículo, lo han tomado como que Cristo habla de que no pasará esta generación refiriéndose a su generación, pero en realidad está refiriéndose a la generación que vea estas cosas. O sea, la generación que vea estas cosas no pasará sin que todo acontezca. O sea, esa va a ser la última generación, ¿sí? No pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Entonces, nosotros no sabemos cuándo va a venir Cristo, pero podemos saber cuándo está cercano a las puertas, según dice la Biblia. O sea, tenemos que estar en una constante expectativa, en una constante espera. Estaba leyendo hace unos días un libro que se llama El Día del Dragón, que, que habla acerca de cómo los adventistas del séptimo día, antes de la caída del muro de Berlín, antes de la caída del comunismo, durante la década del 80, todavía aparecían las profecías y sobre todo lo que decía el conflicto de los siglos sobre Estados Unidos y el Vaticano en una unión para gobernar el mundo, parecía imposible porque había otra potencia, otra superpotencia, que era el comunismo, básicamente en la Unión Soviética, que desequilibraba esa supuesta unión que tenía que haber entre Estados Unidos y el Vaticano. Entonces plantea el autor que de la noche a la mañana, con la caída del comunismo, de la noche a la mañana el escenario del mundo cambió. Cambió y se acomodó a lo que decía la profecía bíblica, ¿sí? Ustedes piensen esto, ¿no? O sea, nosotros hoy, ya en el año 2023, seguimos creyendo en la segunda venida de Cristo inminente, pero también la creían inminente los que vivían en la década del 80. Y sin embargo, ellos veían que el escenario por ahí no estaba del todo armado. De un día al otro cayó el muro de Berlín y el escenario parece que se acomodó, ¿sí? De golpe, y ellos pudieron ver con sus ojos eso. Ahora, nosotros tenemos que seguir con esa misma expectativa, esa expectativa de que Cristo viene pronto. No sabemos cuándo, pero sabemos que está cerca porque las señales se están viendo. Ahora, Marcos capítulo 13, versículos 32 al 33, nos dice claramente que nadie puede saber el día o la hora de la venida de Cristo. Y me gustaría que presten atención a este pasaje y después que presten atención a las perlas escogidas de los testimonios. En las perlas se van a mencionar citas bien claras. Mucha gente toma este pasaje y dice, bueno, del día y la hora nadie sabe, pero el año podemos saber. Presten atención a las perlas que vamos a escuchar, a las citas del Espíritu de Profecía, porque son bien claritas. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo es el tiempo. La Biblia nos dice claramente que nadie sabe la fecha ni la hora de la venida de Cristo y que nuestra actitud tiene que ser de velar y orar, ¿sí? Porque no sabemos cuándo es el tiempo. O sea que tenemos que estar en constante
oración y velando, no durmiendo, como la Biblia dice que van a hacer los demás, ¿no? O como hicieron las vírgenes insensatas, no durmiendo, sino velando, estando despiertos. Yo sé que es difícil velar, porque nos distraen las cosas de este mundo, ¿sí? Muy difícil para mí mantenerme despierto después de las 10 de la noche, de las 9 de la noche ya empiezan mis ojos a cerrarse, eso tiene que ver con la edad, me imagino yo. Pero a partir de las 9 de la noche, 10 de la noche, para mí es muy difícil mantenerme despierto y mantenerme velando. Me llegan a agarrar las 11 de la noche, me caigo dormido donde esté, ¿sí? Pero la Biblia dice que tenemos que velar y orar, ¿sí? Y hay un ejemplo sobre esto que fue en el monte de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, perdón, donde Jesús quería que sus discípulos velaran con él durante la noche y pasaran en oración. Claro, imagínense ustedes, a la madrugada, a altas horas de la noche, le piden a Emanuel que se arrodille a orar, y si Emanuel cierra los ojos, lo más probable es que ahí se quede dormido. Eso pasó con los discípulos. Pedro, Jacobo y Juan, creo que eran los que estaban acompañando, quedaron dormidos, se durmieron, ¿no? Y Jesús los reprendió, pero los comprendió, porque dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, nuestra carne nos impide velar, nos impide estar despiertos toda la noche, porque nuestra carne quiere dormir. Estamos cansados, queremos dormir. Es muy difícil velar toda la noche. Entonces velar es una cuestión que tiene que ver con lo sobrenatural, tiene que ver con lo que está más allá de nuestra fuerza. Si nosotros no ponemos nuestra vista en Cristo y nos soltamos en algún momento de las manos del Señor, vamos a dejar de velar y vamos a distraernos con las cosas de este mundo. Es imposible velar, es imposible estar despiertos toda la noche en oración, que es lo que Jesús le pidió a los discípulos, ¿no? Entonces dice que tenemos que velar y orar, y una cosa más que dice este versículo que me gusta mucho, dice que nadie sabe el día ni la hora, dice, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. Esto es muy interesante, sobre todo para aquellos que creen en el tema de la Trinidad. ¿Cómo se explica la Trinidad con este pasaje? Está bien que los ángeles no sepan el día y la hora de la venida de Cristo, pero Cristo debería saberlo. El Hijo debería saber absolutamente todo lo que sabe el Padre, pero evidentemente el Padre se puede reservar cosas. Tiene la potestad sobre el Hijo de reservarse cosas, porque si no, este versículo sería una mentira. El Hijo no sabe, sino solo el Padre. Solamente el Padre sabe el día y la hora de la venida de Cristo. Esto es algo muy interesante, ¿sí? Incluso yo podría agregarle más. No solamente, si Dios fuera una Trinidad, no solamente el Hijo debería saber el día y la hora, sino también el Espíritu Santo, pero acá ni siquiera se lo menciona al Espíritu Santo. El Espíritu Santo debería saber el día y la hora de la venida de Cristo. Sí, es una linda pregunta para hacernos a nosotros mismos, ¿no? Y otra cosa importante es que acá dice el día y la hora nadie sabe. Y mucha gente lo toma esto así literalmente y dice, bueno, ahí dice el día y la hora. Y como dice el día y la hora, está bien, no podemos saber la hora exacta y el día, pero podemos saber el año de la venida de Cristo. Entonces viene gente diciendo, no, que va a venir en el 2031, va a venir en el 2030, en el 2027, en el 2028. Bueno, cada uno tiene sus cuentas y sus números y todos quieren tirar una fecha de la venida de Cristo. Pero en realidad, cuando dice nadie sabe el día ni la hora, se refiere a que nadie puede saber ni siquiera el año de la venida de Cristo. Lo que más nos deja saber la Escritura es que cuando se vean todas estas cosas, no pasará esta generación. Eso es lo único que nos deja saber las Escrituras, pero no nos deja saber ni el año. Nadie puede saber el año. Si alguien viene a predicarle a usted diciéndole que en el año tanto va a venir Cristo, esa persona está obrando independientemente de Dios porque está ignorando este pasaje. Y alguien me va a decir, no, pero ahí dice el día y la hora. Está bien, pero vamos a tomar lo que es literal así. Yo me voy a Apocalipsis 14, por ejemplo. Apocalipsis 14, el ángel anuncia, la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio ha llegado. Nosotros sabemos claramente que eso se refiere a una fecha puntual, que fue el 22 de octubre de 1844, que fue el inicio del juicio investigador en el cielo, el fin de las 2300 tardes y mañanas.
Pero el texto dice la hora, no dice el día, no dice el año, dice la hora. Pero ninguna persona sería lo suficientemente ingenua para pensar que la hora de su juicio se refiere a una hora literal. Como por ejemplo que digamos 16:24 de la tarde. Nadie pensaría eso. Todos sabemos y entendemos que eso se refiere a una fecha puntual, a un año puntual. Entonces cuando dice ni el día ni la hora sabe nadie, solamente el Padre, se refiere a que ni siquiera el año se puede saber, ¿sí? Ni siquiera el año de la venida de Cristo se puede saber. Así que bueno, no sabemos cuándo Cristo va a venir, pero tenemos que estar en una posición de velar, de esperar, de trabajar durante esa espera. No es una espera inactiva, no es una espera ociosa, sino que es una espera trabajando por esa venida, sembrando la semilla que va a ser cosechada en esa venida. ¿Sí? Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio para que cuando Cristo venga encuentre la mies madura, ¿no? Entonces, el siguiente pasaje nos habla de cuál es nuestra posición o nuestra forma en que tenemos que velar. En Lucas 12, versículo 35 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y acá hay dos referencias muy puntuales, ¿no? Estar ceñidos vuestros lomos, lo vamos a leer ahora a continuación, pero vuestras lámparas encendidas hace referencia a la parábola, ¿no? De las 10 vírgenes, que habían 5 que eran prudentes y 5 insensatas, y las 5 prudentes tenían el aceite para la lámpara y pudieron velar, pero las insensatas no tenían el aceite de la lámpara, aunque todas se durmieron porque la carne es débil. Cuando se anunció que venía el esposo, las prudentes tenían el aceite en las lámparas y pudieron velar toda la noche. Pero cuando dice estén ceñidos vuestros lomos, tiene que ver con una situación que pasó en el libro del Éxodo, ¿sí? Éxodo capítulo 12, versículos 11 y 12, que ellos tenían que esperar para poder salir de Egipto, y de hecho la segunda venida de Cristo es la liberación final del pecado, porque Cristo primero nos libera del pecado en nuestros corazones, pero después nos libera de este mundo de pecado. De hecho va a haber una gran liberación en ocasión de la segunda venida de Cristo, que va a ser de las persecuciones que va a estar sufriendo el pueblo de Dios cuando se dispongan a llevar a cabo esos decretos de muerte y todas esas persecuciones del tiempo del fin. Va a aparecer en el cielo esa nubecita que se va a ir ampliando cada vez más, que va a ser la venida de Cristo, ¿no? Nosotros tenemos que estar ceñidos nuestros lomos esperando, ¿no?, esa liberación. Y dice Éxodo capítulo 12, versículos 11 y 12: así habéis de comerlo, o sea, la Pascua, ¿no?, el Cordero, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. El bordón es una especie de bastón, ¿sí?, o de palo que se usa como para apoyarse. Dice: y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Que de hecho también esto es parecido a lo que va a pasar en la venida de Cristo, ¿no? Porque se va a hacer un juicio sobre los dioses falsos, sobre el pecado, sobre la bestia, sobre su imagen. O sea, va a haber un juicio realmente en la segunda venida de Cristo, donde los impíos van a ser destruidos, ¿no? Entonces tenemos que estar ceñidos nuestros lomos. Y esto de ceñir los lomos tiene que ver con las vestiduras preparadas para la batalla o para la huida o para el trabajo, ¿sí? Ustedes saben que en el pueblo de Israel se usaban una especie de túnica, ¿no? No usaban pantalones como nosotros, usaban unas túnicas, y para poder trabajar más cómodo se agarraba la parte de abajo de esa túnica y se la ataba de tal manera que quedaba como si fuera un pantalón corto, ¿sí? O sea, quedaban las piernas descubiertas y uno podía caminar más rápido, trabajar de manera mejor, y si tenía que ir a la batalla podía pelear también. Así que eso significa estar ceñidos los lomos, preparados para salir. Tenemos que estar listos para salir. Nosotros esperamos la segunda venida de Cristo, estamos en este mundo, trabajamos en este mundo, tenemos nuestras cosas, nuestras familias y todo, pero estamos ceñidos los lomos. Es como estar con la mochila preparada. ¿Sí? Acá en Puerto Rico se estila, después del huracán María, no sé si antes también, pero entiendo que después del huracán María se estila tener una mochila, ¿no?, preparada siempre,
una mochila que tiene una serie de cosas, ¿no? Básicas, unas linternas, unos medicamentos, unas cosas básicas, en caso de que haya huracán, o en caso de que haya algún desastre, tener esa mochila preparada. Estar ceñidos los lomos tiene que ver con eso, tiene que ver con estar siempre listos para partir con el Señor, siempre listos para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Esa es nuestra forma de esperar, no es una espera en la cual simplemente nos distraemos con las cosas de este mundo, o dormimos, como dice la Biblia, ¿no? Entonces, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice, por tanto, no durmamos como los demás. Por eso nuestra espera es ceñidos vuestros lomos, no durmiendo, no durmamos como los demás. Antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Y esto es interesante también, ¿no? Que compara, ¿no? El dormir, el embriagarse, en contraposición con aquellos que velan y esperan, ¿sí? Dormir o embriagarse es el símbolo de perderse, básicamente, de ser engañados por Satanás, ¿sí? De hecho, Apocalipsis nos habla de que la gran ramera dio a beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación, por lo tanto los tiene embriagados. Pero el pueblo de Dios no puede estar embriagado, tiene que estar velando, despierto, no puede estar dormido. Por eso la importancia también de la reforma pro salud. Ustedes saben que nuestra alimentación afecta nuestros sentidos, nuestra manera de percibir el mundo. Si tenemos una alimentación con glotonería o alimentos que son dañinos de por sí, que aunque no los comamos o no los consumamos en exceso nos hacen mal, eso nubla nuestra manera de percibir espiritualmente la palabra del Señor y de percibir lo que sucede a nuestro alrededor, y por lo tanto quedamos dormidos, adormecidos. O sea que nosotros no tenemos que dormirnos ni embriagarnos, tenemos que velar y ser sobrios, dice. Y ahora viene la explicación, básicamente, de lo que significa tener ceñidos los lomos. La explicación está en Lucas 12, 35 y 36, y dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Nuevamente la misma palabra. Y dice, y vosotros sed semejantes a hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas, para que cuando venga y toque enseguida le abran. Fíjense qué interesante ahora la explicación de lo que significa tener los lomos ceñidos, ¿sí? Esto se compara a una hacienda donde hay trabajadores, donde hay gente que trabaja, y un patrón, un señor de la casa, que se fue a las bodas, o que se fue lejos, o que se fue a algún lado, y va a volver tarde. Y esos empleados, que ya cumplieron su jornada de trabajo, que fue hasta tal hora o lo que fuera, podrían ir a acostarse. Podrían decir, bueno, ya cumplí mi jornada de trabajo, pero el patrón va a volver tarde. Y entonces, aunque no les corresponde, ellos están levantados, están velando, no se acostaron a dormir, están con los lomos ceñidos, esperando que su señor vuelva de las bodas, para que cuando venga y toque, enseguida le abran. En otras palabras, para que reciban al Señor. Hermanos, nosotros tenemos que velar para recibir al Señor en las nubes de los cielos. No estar dormidos cuando el Señor venga. No estar distraídos con las cosas de este mundo, cuando se termine el tiempo de gracia. Entonces Lucas capítulo 12, versículos 41 al 42, dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y fíjense qué interesante esto, lo que hablábamos al principio, ¿no? Dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor pondrá sobre su familia para que a su tiempo le dé su ración? ¿Sí? Está la respuesta. ¿Para quién va dirigido este mensaje de ser un siervo fiel y prudente? ¿Quién es el siervo o el mayordomo fiel y prudente? Todos aquellos que han recibido el Evangelio y que se les ha designado una tarea para cumplir. Si nosotros somos siervos de Dios es porque tenemos una tarea para cumplir, un trabajo que hacer en favor de otras personas.
En este caso es predicar el Evangelio, ¿sí? Compartir con otros las buenas nuevas de la salvación. Ahora, ¿quién es ese siervo o ese mayordomo fiel y prudente? Somos cada uno de nosotros que hemos recibido el mensaje de la salvación. Esto lo confirma Mateo, que usa las mismas palabras, Mateo 24, 45. Fíjense que muchos de los versículos se repiten en Mateo capítulo 24 y en Lucas 12. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual su Señor puso sobre su familia para que les dé el alimento a su tiempo? Y esto es muy interesante, ¿no? Dar el alimento a su tiempo. Nosotros somos siervos de Dios para que demos el alimento a su familia, a su tiempo. Y esto tiene que ver, hermanos, con la predicación del Evangelio. También para el servicio al prójimo, ¿no? Para los necesitados, para aquellos que están sufriendo. Unas palabras de aliento, una ración de comida, literalmente hablando, una palabra del Evangelio, ¿sí? Hay muchas maneras de servir al Señor, pero nosotros tenemos que dar el alimento a su tiempo. Y esto de a su tiempo tiene que ver con que ya es el tiempo, hermanos, de cumplir nuestra misión. Ya es el tiempo de dar el mensaje. El juicio ya comenzó en el cielo. Estamos en el tiempo del fin. Se tiene que cumplir la profecía de Mateo capítulo 24, que será predicado el Evangelio por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tenemos que cumplir, hermanos, como fieles mayordomos, prudentes, de dar el alimento a su tiempo a aquellos que están necesitando. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11 dice, y esto es muy interesante, hermanos, presten atención porque este pasaje me gustó mucho, que tiene que ver con el servicio que damos, porque no todos damos el mismo servicio al Señor. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Qué importante esto, hermanos, cada uno según el don que ha recibido. No todos han recibido el mismo don, no todos por ahí van a predicar o van a hablar en un micrófono delante de una cámara, o no todos van a predicar en el púlpito en la iglesia, o no todos van a predicar de casa en casa, y no todos van a dar estudios bíblicos personalizados, no todos van a hacer lo mismo, pero todos van a cumplir una función. No todos van a ir a los hospitales a cuidar enfermos, no todos van a ir a repartir comida a los lugares que hace falta, no todos van a hacer lo mismo. Cada uno conforme a los dones que recibió, ministrelos de acuerdo a la multiforme gracia de Dios. O sea, cada uno recibió dones. Y fíjense la separación que se hace acá. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Esa palabra ministrar significa servir o servicio, ¿no? Entonces, evidentemente hay dos grandes ramas, dentro de las cuales hay muchas opciones, pero hay dos grandes ramas de servicio. Uno es hablar la palabra, el ministerio de la palabra, y el otro es servir en diferentes ramos. Un servicio que se hace en diferentes ramos. Hay gente que tiene el don de hablar y hay gente que tiene el don de servir. Esto lo podemos ver claramente en Hechos de los Apóstoles, cuando la iglesia empezó a organizarse de a poco y había mucha necesidad de que las viudas sean atendidas. Entonces los apóstoles mandaron que se ordenen diáconos para que sirvan a las mesas. Entonces los apóstoles dicen algo que es muy interesante, que ellos se encarguen de servir a las viudas y a los necesitados, y nosotros vamos a perseverar en el ministerio de la palabra. O sea, ahí vemos estas dos cosas que se mencionan acá. Si alguno habla, tiene el don de la palabra, el ministerio de la palabra, y si alguno ministra, si alguno sirve, conforme a lo que Dios le ha dado. Entonces acá tenemos las dos funciones básicas, dentro de las cuales hay muchas divisiones, por así decirlo. No todos hablan frente a una cámara, no todos hablan de casa en casa, no todos hablan en estudios bíblicos personalizados, no todos hablan en la calle con un megáfono, no todos hablan de la misma manera. Pero básicamente hay quienes hablan y quienes sirven. Pero todos, en definitiva, tenemos que hacer ambas cosas, aunque tengamos un ministerio más marcado. Yo, aunque tengo el don de hablar, o Dios me dio el don de hablar, yo tengo que servir también y tengo que cumplir esa otra parte, aunque no sea mi fuerte.
y hay gente que tiene el don de servir, pero tarde o temprano tiene que hablar también y tiene que dar testimonio de lo que ha creído, aunque no sea su fuerte expresarse, tarde o temprano tiene que hablar. Entonces todos somos llamados a hablar y a servir, pero algunos más marcadamente a hablar y otros más marcadamente a servir. Esta división que hace este pasaje me encantó y dice, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, al cual sea la gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Entonces, resumiendo hasta ahora lo que hemos visto, no sabemos cuándo Cristo va a venir. Tenemos que esperar, tenemos que velar. Y velar significa estar con los lomos ceñidos. Estar con los lomos ceñidos significa estar prestos a servir. Y ser siervos fieles y prudentes significa dar el alimento a su tiempo, o sea, hacer un servicio al prójimo, predicar el Evangelio y servir a los necesitados. Y esos dones espirituales se dan básicamente de dos maneras, tanto hablando el Evangelio como sirviendo y ministrando a los que más necesitan. Entonces, fíjense, acá viene la respuesta para la pregunta para el chat. Ya se acabó el tiempo de responder, así que el que está respondiendo ahora porque está viendo los versículos no vale, no cuenta, ¿sí? Se acabó el tiempo para responder. La pregunta era, ¿con quién se comparan los siervos infieles y con quién van a ser puestos los siervos infieles? Hay dos grupos de personas que se mencionan acá y lo vamos a ver ahora a continuación. En Lucas 12, 45 y 46 dice así: pero si aquel siervo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a los siervos y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Fíjense que este es el siervo infiel. No había que embriagarse, ni había que dormirse, no había que pelearse, pero este siervo dice que mi señor tarda en venir. ¿Sí? Esto es muy interesante porque ustedes se van a dar cuenta justamente que los ministros, los pastores, las iglesias, podríamos decir, que están dejando de predicar la inminente venida de Cristo. Y quitan esa palabra inminente. Y empiezan a decir, no, Cristo se tarda en venir. Falta mucho para que Él venga. Esos son los siervos infieles que van a empezar a embriagarse, a beber, a comer y a golpear a los siervos. A perseguir a aquellos que están predicando que Cristo viene pronto, ¿sí? Y que su venida es inminente. Presten atención con esto. Estos son los siervos infieles, que tienen una característica bien clarita acá. Van a decir, mi Señor se tarda en venir. Ellos van a dejar la venida de Cristo para dentro de mucho tiempo, Entonces van a empezar a perseguir a aquellos que están predicando la verdad, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Versículo 46. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera, porque obviamente no está velando, no está con los lomos ceñidos, y a la hora que no sabe, nuevamente el día y la hora, ¿sí? Se menciona acá, y le apartará y pondrá su parte con los incrédulos. Fíjense qué interesante, hermanos, ¿con quién se compara el siervo infiel, el siervo imprudente? Se compara con los incrédulos y su parte va a ser puesta con los incrédulos. Aunque tuvo el conocimiento, aunque creyó, aunque aceptó muchas verdades y creyó en la Biblia, profesó ser cristiano, su parte va a ser puesta con los incrédulos. Porque dijo, mi Señor se tarda en venir, y dejó de velar y esperar y se embriagó y empezó a hacer desmadres, ¿no? Ahí en la iglesia. Ahora, siempre esta comparación entre Lucas 12 y Mateo 24, fíjense que ahora lo va a poner de otra manera. Versículo 50 y 51 de Mateo 24, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo espera y a la hora que no sabe, y le apartará y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué tremendo, hermanos. Fíjense que los dos textos hablan de lo mismo, pero uno dice pondrá su parte con los incrédulos y acá dice pondrá su parte con los hipócritas. ¿Qué cosas tienen en común? ¿Qué cosas comparten los incrédulos y los hipócritas? La desobediencia, básicamente, ¿no? Porque el incrédulo, bueno, no creyó el mensaje, no quiso aceptar y él siguió en su desobediencia, siguió en su camino malvado. Era un incrédulo, o sea, nunca aceptó que Dios existiera.
Pero el hipócrita aceptó que Dios existía, tenía una vida doble, profesaba hacer una cosa, pero hacía otra, ¿sí? ¿Y qué consecuencia trajo? Desobediencia también, quizá escondida esa desobediencia, pero era una desobediencia al fin. Entonces vemos que hay hipócritas y hay incrédulos. Ahora, no porque ambos se pierdan, significa que ambos van a recibir exactamente la misma recompensa. Porque así como los que se salvan no van a recibir todos la misma recompensa, aunque todos iban a vivir eternamente, van a haber algunos que van a tener puestos más elevados que otros. A aquellas personas que no les guste acá en la tierra que hayan puestos más elevados que otros, les tengo una mala noticia. En el cielo van a haber puestos más elevados que otros. Porque en el cielo, antes de la caída de Lucifer, habían puestos más elevados que otros. Y el problema de Lucifer es que no quiso sujetarse o someterse a quien tenía un puesto más elevado que él. Entonces está una mala noticia para aquellos que no les gustan las diferencias de puestos, para aquellos que piensan que todos tienen que ocupar el mismo lugar y tener la misma responsabilidad y que somos todos iguales, ¿sí? Esto no es así en el cielo, no es así en la tierra y no va a ser en el cielo tampoco cuando seamos salvos, ¿sí? Esto es un tema interesante, no me quiero desviar. No me quiero desviar del tema, pero en la iglesia también hay puestos diferentes, ¿sí? En la iglesia no se puede tomar de la misma manera la palabra de un anciano de la iglesia que tiene su experiencia, que sabe cómo funcionan las cosas, que ya ha sufrido y ha visto tantas cosas en su vida, que una persona que recién entra, que es un neófito, como dice la Biblia, y que esa persona quiera dirigir algo o quiera organizar algo. No, la iglesia reconoce que hay un ancianato, que hay una experiencia, que hay un testimonio lleno del Espíritu Santo. No es lo mismo. Entonces tiene que haber un cierto orden en la iglesia y ese orden responde a diferentes lugares que se ocupan. Y en el cielo también es así. No era que Dios amara más a Lucifer que a los demás ángeles, pero Lucifer tenía el puesto más exaltado que todos los ángeles. Y como él no quiso que alguien tuviera un puesto más arriba que él antes de Dios, y no quiso sujetarse al Hijo, él se rebeló. Pero tengan claro esto, hermanos, en el cielo no todos van a tener la misma recompensa. Lean en el conflicto de los siglos, en el último capítulo se menciona que los redimidos van a ir formando un cuadrado alrededor del trono de Cristo, algunos más cerca de Cristo, otros más lejos, y los que están más cerca son los que fueron arrebatados como tizones del fuego, que fueron grandes instrumentos de Satanás y que Dios los salvó, ¿sí? Esas personas van a estar más cerca de Cristo que los demás. Eso lo menciona también el conflicto de los siglos. Ahora, si bien todos los salvados van a tener vida eterna, no todos van a tener la misma recompensa, todos los perdidos van a tener muerte eterna, pero no todos van a tener la misma recompensa. ¿Sí? No es lo mismo un hipócrita que un incrédulo. Un incrédulo nunca creyó simplemente y ya, pero un hipócrita tuvo la oportunidad de ver, creyó y aún así desobedeció. Por eso es que Cristo dice que Sodoma y Gomorra se van a levantar con esta generación y la condenarán, hablando de la generación de los escribas y fariseos. O sea que hay diferentes categorías de perdidos. No es lo mismo una persona que se perdió porque era un ladrón a una persona que se perdió porque mató a 25 personas, ¿sí? No va a ser lo mismo. O sea, Dios sabe todas las cosas y para Él no hay injusticia. Por lo tanto, las recompensas van a ser diferentes. Esto lo menciona Lucas, capítulo 12, versículo 47 y 48, y dice lo siguiente: y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin saberla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque al que mucho les dado, mucho les será demandado, y al que encomendaron mucho, más les será pedido. O sea que ustedes ven acá, hermanos, que no es lo mismo el incrédulo, como lo vimos recién, los incrédulos que se pierden, porque no sabían, porque rechazaron, que los hipócritas que sabían todas las cosas, pero aún así vivieron en desobediencia, ¿sí? Entonces unos van a recibir más azotes que otros, dice en el día de la retribución.
Así que hasta acá el pequeño repaso del folleto de Escuela Sabática. Estos son prácticamente todos los versículos que trae esta semana. Nos llama a velar, a no dormirnos, a no embriagarnos, a trabajar durante la espera de la segunda venida de Cristo, sirviendo a nuestro prójimo, predicando con los dones espirituales que nos fueron dados. Algunos se va a preguntar qué tiene que ver este tema con los diezmos y ofrendas. Pasa que venimos hablando acerca de los talentos y los dones espirituales. La semana pasada hablamos de la parábola de los talentos, los recursos que Dios nos dio, ya sean dones espirituales o recursos económicos o nuestro tiempo. Y ahora estamos hablando de cómo, siendo siervos que esperan a su Señor, que no deben dormirse, ¿sí? Deben predicar, deben trabajar, deben dar el alimento a su tiempo y cumplir el propósito que Dios ha puesto en sus vidas, utilizando esos dones espirituales que básicamente tienen que ver con predicar, con hablar y con servir. Son las dos cosas básicamente que hace la iglesia: anunciar un mensaje claro, puntual, bien distinto al mundo, y también servir sanando y ayudando a las personas que lo necesitan. Así que bueno, hasta acá, hermanos, el repaso de esta lección de Escuela Sabática. Pero obviamente el tema no se termina acá, porque hay citas del Espíritu de Profecía que vamos a estar compartiendo ahora a continuación a través de las perlas escogidas de los testimonios. Estas citas del Espíritu de Profecía están muy buenas, presten mucha atención, porque hay algunas citas bien claritas sobre el tema de aquellos que ponen fecha para la segunda venida de Cristo. Hay citas bien claras del Espíritu de Profecía que muestran que no fuimos llamados a eso, que no fuimos comisionados a poner fecha para la venida de Cristo, ni siquiera un año de la venida de Cristo. Así que presten atención a las perlas escogidas. Le damos las gracias a Daniel Castelblanco, que semana por medio nos está compartiendo un breve resumen de citas que no están en la lección de Escuela Sabática. Así que presten atención para hacer screenshot, para hacer algunas capturas de pantalla o tomar nota para leerlas después en su contexto. Daniel Castelblanco, la hermana Vanessa Pastrana, la hermana Alejandra Castelblanco, la hermana Victoria López, la hermana Tania Sáez y mi esposa Maritza López son las encargadas de leer o de participar en esta lectura de las citas referentes a la espera que tenemos que tener como pueblo de Dios hasta la venida de Cristo. Escuchamos las perlas y después seguimos con la programación. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. No podéis decir que Él vendrá de aquí a 1 año, o 2 años, o 5 años, ni tampoco debéis postergar su venida declarando que no ocurrirá antes de 10 o de 20 años. No hemos de saber el tiempo definido, ni del derramamiento del Espíritu Santo, ni del derramamiento del Espíritu Santo, ni de la venida de Cristo, ni de la venida de Cristo. Jesus is coming soon. Maranatha. Christ is coming. Bienvenidos a las perlas escogidas de los testimonios, donde hallarás gemas de la verdad que aún ha de descubrir todavía el investigador ferviente. Hoy presentamos la posición de espera, la posición de espera, ya que los que esperamos la venida del Señor no debemos esperar ociosos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Dios les bendiga rica y poderosamente y bienvenidos a su programa Las Perlas Escogidas de los Testimonios. Y referente al tema en cuestión, la posición de espera, es menester tener presente que en el mundo todo es agitación. Las señales de los tiempos son alarmantes. Los acontecimientos venideros proyectan ya sus sombras delante de sí. El Espíritu de Dios se está retirando de la tierra y una calamidad sigue a otra por tierra y mar. Hay tempestades, terremotos, incendios, inundaciones, homicidios de toda magnitud. ¿Quién puede leer lo futuro? ¿Dónde hay seguridad? No hay seguridad en nada que sea humano o terrenal. No hay seguridad en nada que sea humano o terrenal. Rápidamente los hombres se están colocando bajo la bandera que han escogido. Inquietos están aguardando y mirando los movimientos de sus caudillos. Hay quienes están aguardando, velando y trabajando por la aparición de nuestro Señor. Otra clase se está colocando bajo la dirección del primer gran apóstata. Pocos creen de todo corazón y alma que tenemos un infierno que rehuir y un cielo que ganar. Por tal motivo, queridos amigos y hermanos, ahora es el momento de prepararnos para la venida de nuestro Señor. La preparación para salir a su encuentro
encuentro no puede lograrse en un momento. En preparación para esta solemne cena, Deberíamos esperar en actitud vigilante y velar. combinando todo ello con trabajo ferviente. Así glorifican a Dios sus hijos. En medio de las agitadas escenas de la vida, Se oirán sus voces pronunciando palabras de ánimo, fe y esperanza. todo lo que tienen y son está consagrado al servicio del Maestro. Amén, gloria a Dios, ya que todo aquel que hace estas cosas involuntariamente por la gracia del Señor, en Él se cumplen las siguientes palabras. Bienaventurados aquellos siervos, a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Por tal motivo, queridos amigos y hermanos, Los que velan esperando la venida de su Señor no aguardan en ociosa expectativa. La espera de la venida de Cristo debe inducir a los hombres a temer al Señor y sus juicios sobre los transgresores. Les ha de hacer sentir cuán grande pecado es rechazar sus ofrecimientos de misericordia. Los que aguardan al Señor, purifican sus almas obedeciendo a la verdad, Con la vigilancia combinan el trabajo ferviente. por cuanto saben que el Señor está a las puertas. Su celo se vivifica para cooperar con los seres divinos y trabajar para la salvación de las almas. Estos son los siervos fieles y prudentes que dan a la familia del Señor a tiempo su ración. Declaran la verdad que tiene aplicación especial a su tiempo. Como Enoc, Noé Abraham, y Moisés declararon cada uno la verdad para su tiempo. Así también los siervos de Cristo dan ahora la amonestación especial para su generación. por tal motivo, queridos amigos y hermanos, Estamos en el tiempo de espera. Estén ceñidos vuestros lomos y resplandezca vuestra luz, a la espera del Señor cuando vuelva de las bodas, a fin de que cuando venga y llame podéis abrirle inmediatamente. así que Vigilad, hermanos, la primera disminución de vuestra luz, la primera negligencia de la oración, el primer síntoma del sueño espiritual. para que cuando venga de repente vuestro Señor no os halle durmiendo, ya que hay algo para que cada uno haga en este mundo nuestro. El Señor viene y nuestra espera no debe de ser un tiempo de ociosa expectativa, sino de trabajo vigilante. No debemos usar nuestro tiempo completamente en meditación piadosa, ni tampoco debemos movernos y apresurarnos como si fuera requerido esto con el fin de que ganemos el cielo, mientras descuidamos dedicar tiempo al cultivo de la piedad personal. Debe haber una combinación de meditación y de trabajo diligente. Como Dios lo expresó en su palabra, debemos ser, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Las actividades seculares no deben dejar fuera el servicio del Señor. El alma necesita las riquezas de la gracia de Dios y el cuerpo necesita ejercicio físico para cumplir la obra que debe ser hecha para la proclamación del Evangelio de Cristo. amén, y es así como por el ejercicio de la fe y las obras hemos de resplandecer como luces en el mundo, ya que se nos preguntará: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? ¿Podemos nosotros contestar? ¿Soy yo el mayordomo fiel al sagrado cometido que se me confió? A cada uno se le da una responsabilidad individual. Los atalayas tienen su obra específica: advertir la presencia del peligro y dar la alarma. Los soldados de la cruz de Cristo han de tener oídos aguzados para oír. En su puesto de responsabilidad han de dar a la trompeta un sonido certero a fin de que cada uno se ciña la armadura para la acción. amén, queridos amigos y hermanos, os insto que por la gracia del Señor todos individualmente vestidos de la armadura de Dios para que podamos ejecutar con responsabilidad esta causa. Por esta razón, queridos amigos y hermanos, Recordad que la profesión carece de valor sin una práctica que se entreteja con la vida diaria. Dios sabe si en verdad estamos observando su ley. Conoce lo que hacemos, pensamos y decimos. ¿Nos estamos preparando para encontrarnos con el Rey? Cuando vengan las nubes del cielo con poder y grande gloria, podremos decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. A los que puedan decir esto, Cristo les dirá: venid más alto, en esta tierra me habéis amado, estuvisteis dispuestos a hacer mi voluntad. Podréis entrar ahora en la santa ciudad y recibir la corona de la vida eterna. amén, que Dios permita que esas palabras sean dirigidas para cada uno de nosotros que escuchamos estos preciosísimos mensajes, y que con fervor y valor el Señor nos encuentre trabajando en su viña, ayudando al agraviado, tendiendo la mano al necesitado, con palabras de fe y esperanza, ya que el Señor Jesús se refirió también a otra clase de siervos que encontraría en su venida. Veamos ese tipo de siervos. El mal siervo dice en su corazón: mi Señor se tarda en venir. No dice que Cristo no vendrá, no se burla de la idea de su segunda venida, pero en su corazón, por sus acciones y palabras, declara que la venida de su Señor tarda.
destierra del ánimo ajeno la convicción de que el Señor va a venir prestamente. Su influencia induce a los hombres a una demora presuntuosa y negligente. Los confirma en su mundanalidad y estupor. Las pasiones terrenales y los pensamientos corruptos se posesionan de su mente. El mal siervo come y bebe con los borrachos y se une con el mundo en la búsqueda de placeres, y a sus consiervos acusando y condenando a los que son fieles a su maestro, se asocia con el mundo. Siendo semejantes, participan juntos de la transgresión. Es una asimilación temible. Juntamente con el mundo queda entrampado. Se nos advierte: vendrá el Señor de aquel siervo a la hora que no sabe, y le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Y es así como comprendemos que Os estáis preparando mal para la venida del Maestro si estáis sirviendo a Mamón mientras profesáis servir a Dios. Cuando Él aparezca, tendréis que presentarle los talentos que habéis sepultado en la tierra. Talentos descuidados, sometidos al abuso, mal empleados, un amor dividido. No es la riqueza ni el intelecto lo que da felicidad. Es el verdadero valor moral y un sentimiento del deber cumplido. Podéis obtener la recompensa del vencedor y estar delante del trono de Cristo para cantar sus alabanzas en el día en que congregue a sus santos. Pero vuestras ropas deben estar lavadas en la sangre del Cordero, y la caridad debe cubriros como un manto, y habréis de ser hallados sin mancha ni defectos. por tal motivo, queridos amigos y hermanos, Considerad seriamente estas palabras. No diga a nadie: esto no me atañe, yo soy cristiano. Esto no me atañe, yo soy cristiano. ¿Quién dice tal cosa? ¿Tú mismo? ¿O aquel que lee el corazón? Al mayordomo infiel se le habían confiado solemnes responsabilidades. Ante el mundo aparecía como un siervo de Cristo, pero ¡oh! Cuán deplorable para él mismo y para todos los que están relacionados con él. Es un mal siervo. Está poniendo en peligro los bienes del Señor. Está enseñando a las almas a pisotear a la santa ley de Dios. Llama a Cristo mi Señor. Sin embargo dice: mi Señor tarda en venir. No dice que Cristo no vendrá. No se mofa de la idea de su segunda venida, pero le dice a la gente que su venida se ha demorado. Está destruyendo en la mente de los demás la convicción de que el Señor viene pronto. Su influencia induce a los hombres a detenerse presuntuosa y descuidadamente. Dejan de vigilar y repiten las palabras del vigía infiel. Otros más se les unen, se contagian del mal espíritu, y los hombres consolidan su mundanalidad y su estupor. Su camino es descendente, no ascendente. No aguardan el día del Señor ni apresuran su advenimiento. Las pasiones mundanas, los pensamientos corruptos toman posesión de la mente. por tal motivo, Hermanos, cuidado, mucho cuidado. Los médicos misioneros están realizando una obra que responde a la descripción dada en los versículos 48 y 51 del capítulo 24 del libro de Mateo, donde nos habla del siervo infiel que dice en su corazón: mi Señor tarda en venir. y es así como entendemos que Hay algunos en el ministerio que han recibido gran luz y un conocimiento de la verdad que no serán vencedores. No controlan sus apetitos y pasiones ni se niegan ellos mismos por amor a Cristo. Muchos de los desechados, aun los publicanos y pecadores, echarán mano de la esperanza presentada ante ellos por medio del Evangelio y entrarán en el reino de los cielos primero que los que han gozado de grandes oportunidades y gran luz, pero que han estado andando en tinieblas. En el gran día final muchos dirán: Señor, Señor, ábrenos, pero la puerta se cerrará y su llamada será en vano. por esta causa, queridos amigos y hermanos, se nos dice: Solemnemente llegan hasta nosotros, a través de los siglos, las palabras amonestadoras de nuestro Señor desde el monte de las Olivas. Mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre nosotros aquel día. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y para estar en pie delante del Hijo del Hombre, he aquí os dejamos la perla de gran precio, la perla de gran valor, y es la de que No hemos de embarcarnos en especulaciones con respecto a los tiempos y las sazones que Dios no ha revelado. Jesús dijo a sus discípulos que velaran, pero no respetó un tiempo definido. Sus seguidores han de estar en la posición de aquellos que escuchan las órdenes de su capitán. Han de vigilar, esperar, orar y trabajar. Han de vigilar, esperar, orar y trabajar, mientras se acerca el tiempo para la venida del Señor. Pero nadie podrá predecir justamente cuándo vendrá ese tiempo, pues el día y hora nadie sabe. No podéis decir que Él vendrá de aquí a 1 año, o 2 años, o 5 años, ni tampoco debéis postergar su venida declarando que no ocurrirá antes de 10 o de 20 años. por esta razón, queridos amigos y hermanos, Mientras esperamos la venida del Señor, debemos trabajar diligentemente. Saber que Cristo está a las puertas
cartas debe inducirnos a orar con más fervor por la salvación de nuestros semejantes. Así como Noé dio la advertencia de Dios a los antidiluvianos, todos los que entienden la palabra de Dios deben dar la amonestación a la gente en este tiempo. Así que, queridos amigos y hermanos, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente para este tiempo, que hará el verdadero alimento a sus consiervos? Dios nos ha bendecido rica y poderosamente con este maravilloso conocimiento de su gloria para que lo impartamos a las demás personas. Un feliz resto de sábado y un bendecido principio de semana. Nos vemos en un próximo programa. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, hermano Daniel, y a todas las chicas por la participación en estas perlas escogidas de los testimonios. Y ahora, ya llegando al final de nuestro programa, de nuestra programación, tenemos un reto que se ha estado haciendo durante varios sábados, durante varias semanas, en el cual una persona le invita a otra a confesar que Jesucristo viene pronto, Maranata, Cristo viene pronto, ¿sí? Y este reto se ha ido pasando de unos a otros. No voy a poner desde el principio, ¿sí? Porque se va a hacer muy largo. Voy a ir sacando los primeros y voy a ir poniendo los últimos nada más y las participaciones que hemos tenido. Así que bueno, escuchamos el reto y después volvemos para despedirnos. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Mi nombre es Fernando Restrepo, saludándolos desde las montañas de Puerto Rico. Buenas tardes, mi nombre es Sonia González, saludando desde Utuado, Puerto Rico. Y aceptando el reto de mi querida hermana Victoria, Maranata, Cristo viene pronto. Y aprovecho para hacerle el reto a mi querida hermana Lizzy Palos. Yo también aceptando el reto de mis hermanos Víctor y Tania. Y aprovecho para darle el reto a nuestro hermano Juan Carlos, a quien cariñosamente llamamos Juanqui. Y de una vez invitarles a que continúen estudiando con nosotros la lección de escuela sabática. Dios les bendiga rica y poderosamente. Maranata, el Señor viene. Saludos, feliz sábado a todos mis hermanos. Le habla Lizzy Palos de aquí de la ciudad llanera Tuabaja, Puerto Rico, contestando el reto que me hiciera mi hermano Fernando Restrepo de las montañas de Utuado, diciéndole: Maranata, Cristo viene y viene muy pronto, preparémonos. Así también para hacerle el reto a mi hermana y familia Marielena Cacique y Albarrán, su familia, para que conteste a este reto y también para que compartamos y estudiemos la escuela sabática que se titula Diezmos y Ofrendas, que se dan todos los sábados a las 5 de la tarde. Dios me los bendiga. Muy buenas tardes y feliz sábado, mis queridos hermanos. Les saludamos desde Virginia, en Estados Unidos. Mi nombre es Richard. Y el mío, Beatriz. Y estamos aquí cumpliendo el reto con nuestros hermanos y amigos de Puerto Rico nos hicieron. Hablo de la familia López Sáez, en especial de nuestra hermana Tania. E invitarles, hermanos, a seguir participando de nuestro estudio de escuela sabática del folleto Diezmos y Ofrendas. A la vez, hacerle extensivo esta invitación y reto a nuestros hermanos de Argentina, el hermano Rodrigo y Dayana. Queremos también anunciar públicamente que Cristo viene pronto. Maranata. Dios los bendiga, hermanos. El Señor los bendiga rica y poderosamente. Bendiciones. Amén. Amén, gloria a Dios. Maranata, Cristo viene pronto. Ese es nuestro mensaje, ese es nuestro anuncio que venimos haciendo aquí en este canal a través de impresos, a través de folletos. Hay hermanos que ponen carteles, hay gente que busca diferentes medios para dar a conocer este mensaje de la segunda venida de Cristo. Así que vamos a seguir anunciando este mensaje, velando, trabajando para el Señor, dando el alimento a su tiempo. Ese es el mensaje que tenemos para el día de hoy en esta escuela sabática. Así que, hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos acompañe durante el resto de esta semana, que por la gracia de Dios la semana que viene podamos volver a reunirnos. En la semana que viene vamos a volver con los invitados. En realidad a mí me tocaba hoy, sí, la semana pasada le tocaba un invitado, lamentablemente no pudimos tenerlo, por eso me vieron a mí 2 veces seguidas. La semana que viene ya vamos a tener un invitado nuevamente, así que bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Querido Padre, te damos las gracias por este mensaje que hemos tenido hoy, por estas palabras que hemos escuchado, estos versículos que hemos leído. Ayúdanos, Padre, a poder grabarlo en nuestro corazón, a poder ser mayordomos fieles, que esperan tu venida, que esperan trabajando, ceñidos los lomos, estando alertas y pendientes al mensaje que hay que dar. Ayúdanos a cumplir nuestro propósito, Padre, en esta vida. Te damos las gracias, bendícenos en esta semana, en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, hermanos, llegamos al final del programa de hoy. Vamos a terminar como siempre lo hacemos, escuchando la alabanza y dejando todos nuestros saludos y comentarios al final, nuestros buenos deseos, nuestra feliz semana ahí al final. Y al final de todo, diciendo adiós así bien largo, ¿sí? Para despedirnos. Les mando un fuerte abrazo para todos. Nos vemos la semana que viene. Dios mediante. Cuando escucho el canto de las aves, cuando veo las hermosas olas de la mar, cuando siento el aire que respiro, yo me gozo en tu sábado, Jesús, porque la señal entre tú y yo. Me recuerda que eres mi creador, monumento de tu amor, tu poder y tu grandeza. Bendito es tu sábado, Jesús. Cuando tú creaste esta tierra, 6 días trabajaste, más el séptimo santificaste y dejaste escrito este bello mandamiento. 6 días trabajarás, más el séptimo guardarás. Cuando estuviste en esta tierra lo guardaste y enseñaste a tus discípulos a observar esta gran señal, la cual no cambiará porque escrito está. Cielo y tierra pasarán, mi palabra y mi ley jamás, porque mes a mes y de sábado en sábado vendremos todos a adorarte a ti por la eternidad, nunca pasará. Bendito es tu sábado, Cuando observo tu creación, me lleno de tu paz, pues sé que hallo consuelo en ti, Jesús. Con cada árbol, cada flor, con el canto de las aves, te siento muy cerca, Señor, porque es la señal entre tú y yo, y me recuerda que eres mi creador, monumento de tu amor, tu poder y tu grandeza. Bendito es tu sábado, Jesús.